El país realmente está sorprendido y más que nada ha despertado una enorme curiosidad. ¿Cómo es que de una de las cárceles de mayor seguridad de la nación, como es el CDP, el ex penal García Moreno, que ya está viejo, vetusto, que es una construcción antiquísima y que sirve como recinto supuestamente para la rehabilitación social, un grupo de 50 personas detenidas salieron por la puerta grande? Allí una agente, una guardia de seguridad, una persona que estaba a cargo precisamente de la puerta principal, no pudo detener a lo que se ha calificado es una estampida de estos ciudadanos que se fueron. Al final de cuentas, nosotros estamos mirando a todos los ecuatorianos sorprendidos de la seguridad que existe en las cárceles ecuatorianas. Este no es el único tema. También nosotros podemos mencionar lo que ocurrió hace pocos días en la cárcel La Roca de la ciudad de Guayaquil. En todo caso, pensamos que el problema no son las fugas, sino que hay que abordar el problema de fondo, la crisis profunda que vive la rehabilitación social ecuatoriana. Para mencionar este tema está con nosotros un experto en esta materia de derechos humanos y también de rehabilitación social, el doctor César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana y quisiéramos que nos dé una opinión de cómo ustedes evalúan lo que está pasando. Mire, bueno, muchas gracias en primer lugar. La situación, como usted refiere, no es el tema de la fuga en este momento, sino es un problema estructural del sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Y esto es porque siempre, lastimosamente, se tocan a tapar los huecos. Salta una crisis por acá, tapamos esto y esperamos que salte otra crisis y tapamos ese otro hueco. Si tenemos una capacidad instalada, de acuerdo como dice el Ministerio de Justicia, para unos 12.000 privados de la libertad en 56 centros penitenciarios, pero tenemos 24.000 personas, más de 24.000. Ellos reconocen que máximo se puede atender a 12.000. Exactamente, una comunicación que nos dirigieron y hay 24.000. Es el doble. Claro. Entonces, ¿cómo atendemos adecuadamente a esas personas? Entonces usted va a ver ahí desde personas que viven tratos crueles, inhumanos y degradantes, personas que no tienen salud, personas que no tienen atención psicológica, personas que no tienen atención odontológica, personas que no tienen atención jurídica para sus procesos. ¿De dónde nace esto? Porque si bien la Constitución dice que la prisión preventiva es una excepción, ¿qué ocurre cuando una persona es detenida va de un juez? El juez no la aplica como una excepción, sino como la regla, ¿verdad? Entonces, todo detenido, hay un abuso. Preso. Por supuesto. Un abuso de la prisión preventiva. Por supuesto, recién sacó una investigación que se hace en 4 países, en Perú, Colombia, Ecuador, Ecuador y no recuerdo qué otro país, creo que la Argentina o Chile, no estoy bien, la Fundación para el Debido Proceso Legal junto con la Universidad de San Francisco de Quito sobre el tema de la prisión preventiva en estos países. Y ellos llegan a detectar exactamente que la regla en el Ecuador es la prisión preventiva. Entonces aquí vas preso primero, demuestras que eres inocente y de ahí sales libre. Cuando el principio es distinto, gozas de un principio de presunción de inocencia, el Estado tiene que primero investigar, tener indicios suficientes de que tú eres responsable y de ahí, si se reúnen los requisitos establecidos en la ley, es decir, que tú puedas fugarte, que tú puedas corromper el proceso judicial para que te metan preso. Porque la propia Constitución dice claramente que hay alternativas a esa prisión preventiva que te aseguren tu comparecencia al proceso. Entonces, todos los días metemos más gente a la cárcel, no salen todos los días el mismo número de gente que entra, ¿dónde los atendemos? ¿Y dónde está el presupuesto? ¿Y dónde está la política de rehabilitación social? ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué no hemos desterrado el tema de la corrupción que existe en las cárceles? Mire usted un dato, esta mañana leíamos las informaciones, precisamente daban cuenta que en el penal García Moreno existen 24 guardias de seguridad, agentes, guías penitenciarios, como les llaman, para controlar a 1.500 reclusos. Entonces, ¿cómo mira usted este hecho? Es que exactamente tenemos un número exagerado de personas privadas de la libertad, pero un número mínimo de custodios. ¿Y estarán preparados? A ver, ¿qué nos ofrecieron? No hace mucho tiempo se despidió casi a todo el sistema personal de guías penitenciarios. Se los acusaba de corruptos, de negligentes, de todo se les acusó. Y se convocó gente. Se les dio cursos de no sé cuántos meses, 6 meses, en instalaciones del ejército, ¿no es cierto?, y se nos aseguraba que íbamos a tener un personal capacitado plenamente para el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Que la situación muy poco ha variado de lo anterior. El ministro del Interior
Hace una semana salía también, difundido en los medios de comunicación, Sí, con un video sobre actos de como les corrupción. maltrataban, de violación de derechos humanos, Violación de ¿no? derechos humanos. Dentro de las cárceles. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con el Es proceso de infierno capacitación? las cárceles ecuatorianas, ¿no? Totalmente, ¿Qué opina usted? totalmente. Sí, es terrible. Usted puede preguntarse, ¿qué ocurrió? ¿No los capacitaron bien? ¿O no eligieron bien? Porque simplemente sacaron una convocatoria de que requerimos nuevo personal, vengan, capacítense, pero no se preocuparon en ver de dónde vienen y quiénes son. O si eligieron bien y el proceso de capacitación estuvo mal. O el sistema está tan mal que alguien que entra inmediatamente se corrompe. Ahora, Entonces, el problema también me parece que es estructural, ¿no? Como dice usted, estamos llenando las cárceles, decimos muchas personas que obviamente yo coincido plenamente con usted, llenamos abusando de la prisión preventiva las cárceles y claro, la estadística es alarmante. Más o menos la infraestructura carcelaria, que nosotros queremos utilizar el nombre carcelario y no rehabilitación social, porque consideramos que no hay rehabilitación social en el país, pues se puede dar cabida a 12.000 detenidos en nuestro país, pero existen 24. Y el otro día Gustavo Larrea, ex ministro de gobierno, me dijo que cuando él asumió como ministro de gobierno de Rafael Correa existían 17.000 presos y ahora él decía son 27.000. Realmente la estadística que usted nos da es la oficial. sí, esa es una comunicación del Ministerio de Justicia que nos enviaron 24, a finales ¿no? del mes pasado. Entonces, si hay el doble de personas que están detenidas en nuestras cárceles, entonces eso evidencia una crisis terrible incluso de espacio físico. ¿Dónde les vamos a tener? ¿Cómo les vamos a alimentar? ¿Cómo les vamos a preparar psicológicamente para que logren reinsertarse en la sociedad? ¿Cómo mira usted toda esta problemática que existe? A ver, si cuando usted encuentra como objetivo del sistema de rehabilitación social la rehabilitación y reincorporación, y lo que usted tiene en las cárceles es una escuela del delito, no se rehabilitó. Cuando no existen talleres, cuando no existen espacios de recreación, no hay rehabilitación. ¿Cómo los reincorporamos a la sociedad? Entonces después no puede decir el gobierno que hay que la gente está regresando, si nunca los reincorporamos. Si después cuando salen de las cárceles no tienen una oportunidad en la sociedad, porque recordemos que el número de porcentaje de personas condenadas es mínimo. El mayor número de personas que salen en libertad son personas que han sido absueltas después de un proceso judicial. Lo primero que se hace aquí es detenerle a alguien, ponerle frente a las cámaras de televisión y decir este es delincuente. Cuando usted sale en las cámaras de televisión, le hacen un daño terrible, moralmente hablando. Recién nosotros recibimos una denuncia de un chico que nos decía, mire, a mí me detuvieron injustamente, la policía me sacó frente a las cámaras de televisión y todo el mundo me vio como delincuente. A los 6 meses yo salí absuelto de todo. Si le hacen incluso el récord policial. Exactamente. El Estado hace lo mismo cuando usted sale libre, le pone frente a las cámaras y dice, perdón, este señor no ha sido, me disculpo, confíen en él después. Alguien nos decía, cuando a mí me detuvieron yo trabajaba en una mecánica, cuando a mí me detuvieron entró la policía a la mecánica y me sacaron arrastrando de ahí. A los 8, en la misma noche se dieron cuenta que yo no fui responsable, después de la investigación de la policía, me soltaron el siguiente día y yo regresé al trabajo. Mi jefe me dijo, ¿sabes qué? No importa que seas inocente, pero no quiero problemas en el futuro contigo. ¿Qué pasa si mañana te vienen a tener la imagen de mi local? Si me perdió el trabajo, ¿quién le devuelve el trabajo? Entonces, esa es la primera consecuencia a una persona que no ha sido encontrada responsable que le metan en la cárcel. La otra, ¿qué ocurre ahí adentro? Vemos una cantidad de denuncias que nos dicen que ahí adentro se cobra por tener un espacio adecuado para pernoctar. Se cobra porque a usted le traen una cobija, le den un colchón, ¿ya? Si usted no tiene dinero, hay unas denuncias que dicen que la gente que no tenía dinero les pusieron en lo que les denominan las lagarteras, todo aquel que no tiene dinero, son objetos incluso de agresiones sexuales en las unidades de hombres. Hay lugares donde no hay una división clara entre cárceles, donde no hay una división clara y separada entre hombres y mujeres. Hay centros de rehabilitación en donde las mujeres están bajo custodia de hombres, de los guías penitenciarios de hombres, cuando la regla es que en centros de rehabilitación de mujeres, el personal de custodia tiene que ser mujer, ¿ya? Entonces, eso va generando un clima de conflicto al interior. Y usted ve constantemente las denuncias de disparos al interior, tiroteos entre los detenidos, lesiones a través de disparos de armas de fuego, de cuchillo, alguien con un cuchillo, con algún otro objeto contundente, golpean a los detenidos por espacio físico, por alimentación, genera un nivel de violencia interno. A esos niveles de violencia también están sometidos quienes trabajan, o sea, no solamente los internos,
porque el personal de guías penitenciarios todo el día tiene que lidiar con esos problemas. Entonces, el nivel de estrés también del personal penitenciario es totalmente distinto al nivel de estrés de cualquier otro trabajador del sector público o del sector privado. Es decir, cuando vemos estas estampidas, estas fugas masivas, estos problemas que la gente se escapa de estas cárceles llamados centros de rehabilitación social, lo que nos hacen es que nos den una voz de alerta de la tremenda crisis que se vive dentro de estos centros, que como usted acaba de mencionar, hay de todo y para todos los colores, ¿no? Un nivel de corrupción, de violencia, de delincuencia, que obviamente, como también usted acaba de mencionar, no son precisamente los escenarios en donde una persona que es antisocial, que está reñido precisamente con algunos problemas de la ética y la moral en nuestro país, va a ir a recuperarse, porque no hay educación, porque no hay psicólogos, no hay talleres, no hay espacios físicos donde puedan hacer deporte, entonces se convierten en escuelas del delito. Esto se viene hablando hace muchos años, pero no se hace absolutamente nada. El gobierno puede decir, y nadie lo puede negar, que ha entregado ingentes recursos económicos al sistema de rehabilitación social, millones de dólares. Pues ¿dónde está la plata? Exactamente. Claro. Lo que no se ve es una calidad de la gestión, no se ven resultados en el terreno, porque las personas siguen sufriendo exactamente lo mismo que sufrían hace 10, 15 o 20 años, de hacinamiento, de una alimentación inadecuada, de golpes, de maltratos, de agresiones, de violencia intracarcelaria, de violencia por parte de los custodios. Esas personas no han cambiado su vida para nada. Es un cuento de nunca acabar, como decimos los ecuatorianos. Muchísimas gracias esta mañana al doctor César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, por darnos luces respecto de este tema que no ha dejado de sorprendernos a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, César, que haya venido esta mañana. Gracias a usted. Bueno, y seguimos con nuestros estudios centrales.